El origen de la masonería. Está envuelta en creencias, mitos, leyendas y alegorías. En una narrativa que envuelta en un misterio sus orígenes, que chocan con los datos históricos. Trataremos de adentrarnos en esos misterios de una manera práctica y sencilla que nos resulte fácil de entender. La masonería moderna viene de la fusión de la masonería operativa con la especulativa. La masonería operativa, que eran gremios de constructores, cuando los canteros se organizaban en logias para proteger sus secretos comerciales y cuidar de sus familias. Hay que recordar que estos gremios, históricamente los podemos rastrear hace unos 3000 años. En la Biblia, como referencia escrita, podemos rastrear a Hiram Abiv. Hiram Abiv no es mencionado explícitamente en la Biblia con ese nombre completo. Sin embargo, la historia de Hiram, el artesano de bronce que trabajó en el templo de Salomón, aparece en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13, 14 y Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13-14. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13-14. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una mujer viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era hombre de Tiro, trabajador en bronce. Y él estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13-14. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abiv, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, piedra y madera, en púrpura, en azul, en lino fino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de labor e inventar toda clase de diseño. Le pondrás con tus hábiles hombres, y con los hábiles hombres de mi señor, David tu padre. Este relato bíblico lo podemos ubicar con Salomón, que fue rey de Israel entre los años 965 y 928 a.C. Aunque este relato bíblico, que puede estar lleno de leyendas y mitos para enaltecer, con una narrativa llena de misticismo y pensamiento mágico, no resiste el tamiz de verdadero a los ojos de la ciencia. Hay que recordar que los constructores en su tiempo eran vistos como magos, ya que la mayoría de la población vivía en casas de paja y lodo. Históricamente, podemos rastrear la cofradía de constructores. Las cofradías romanas tienen una historia que se remonta a la antigua Roma y evolucionaron a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. No hay una única fecha de fundación, ya que estas asociaciones fueron surgiendo en distintos periodos según las necesidades de los constructores y la organización social de la época. Estas cofradías las podemos ubicar en el siglo V a.C., hace 2600 años. Sus funciones incluían la construcción de templos, acueductos, anfiteatros y edificios públicos. También se encargaban de la organización del trabajo, según jerarquías de aprendices, oficiales y maestros. Además, se dedicaban a la transmisión de conocimientos sobre arquitectura y geometría, y a la regulación del oficio mediante normas estrictas. Con la caída del Imperio Romano, muchas de estas estructuras desaparecieron, pero su influencia perduró en los gremios medievales. Las cofradías de constructores en la Edad Media, siglo XI al XII. Durante la Edad Media, los constructores de Roma se agruparon en gremios y cofradías, inspirados en las tradiciones romanas y en el modelo de los Magistri Comacini, un grupo de canteros lombardos que mantuvo el conocimiento arquitectónico antiguo. En Roma, estas cofradías eran esenciales para la construcción de iglesias, palacios y murallas. Se vincularon estrechamente con la Iglesia Católica y trabajaron en proyectos patrocinados por el papado. Las características principales incluían la organización en torno a iglesias o catedrales. Poseían ritos iniciáticos y secretos profesionales. Usaban herramientas simbólicas como la escuadra, el compás y la plomada. Y por supuesto, estaban protegidos por nobles y clérigos. Renacimiento, cofradías artísticas y de constructores, siglo XV al XVI. Durante el Renacimiento, Roma se convirtió en el centro de la arquitectura y el arte,
con la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. En 1543 se estableció la Academia Dei Virtuosi al Panteón, un grupo de arquitectos, escultores y pintores vinculados con la Iglesia. La importancia de estas cofradías radicaba en que se profesionalizó aún más el arte de la construcción. Grandes arquitectos como Bramante, Miguel Ángel y Bernini trabajaron bajo estos gremios, y además se establecieron las bases para la arquitectura moderna. Conclusión. Primeras cofradías, Collegia Fabrorum en el siglo VI a.C. Gremios medievales, siglo XI al XII. Academias renacentistas, siglo XV al XVI. Los masones medievales eran canteros que construían catedrales. Los gremios de canteros establecieron símbolos secretos para proteger sus secretos comerciales. Los masones se organizaron en logias para cuidarse unos a otros. En el siglo XVII, los masones se transformaron en especulativos y se reunían para aprender enseñanzas morales. Con el declive de la construcción de grandes catedrales en el Renacimiento, estos gremios comenzaron a perder importancia. En los siglos XVI y XVII, las logias operativas comenzaron a aceptar miembros honorarios como filósofos, nobles y científicos, que no eran constructores, pero estaban interesados en el conocimiento y la filosofía. Estos miembros empezaron a interpretar los símbolos de la construcción en un sentido filosófico y moral, en lugar de estrictamente arquitectónico. Se promovían valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, basados en el simbolismo masónico. Por ejemplo, en Escocia, algunas logias aceptaron a intelectuales como Sir Robert Moray, quien era alquimista y científico, pero no albañil. La primera evidencia de la iniciación de un masón especulativo en Inglaterra llegó en 1646 del hermano Elias Ashmole, quien registró su iniciación. Escribió: 16 de octubre, 16:30 horas. Me nombraron masón en Warrington, Lancashire, junto con el coronel Henry Mainwaring de Carincham, Cheshire. Los nombres de los que estaban entonces en la logia eran el señor Richard Penketh Warden, el señor James Collier, el señor Richard Sankey, Henry Littler, John Elam, Richard Elam y Hugh Brewer. En las décadas siguientes, siguieron apareciendo más pruebas de que la masonería especulativa se practicaba en el país. A principios del siglo XVIII, las 4 logias masónicas originales de Inglaterra contaban con miembros constantes que se reunían con regularidad. Estas logias recibieron su nombre de las tabernas de Londres en las que se reunían sus miembros. Entre ellas se incluyen la cervecería Goose and Gridiron, la cervecería Crown, la taberna del Manzano y la taberna Rumor and Grapes. En 1716, las 4 logias se reunieron en la taberna del Manzano y se constituyeron en gran logia pro tempore en debida forma. Eligieron al maestro masón más antiguo de entre ellos y lo convirtieron en el primer maestro de la logia en esta reunión. Formalmente, no eligieron al primer gran maestro ni establecieron reglas o regulaciones en esta reunión. Todo lo que decidieron ese día fue que los miembros de estas 4 logias celebrarían una conferencia cada año, la asamblea y fiesta anual, en la que elegirían a un gran maestro. En The Goose y Gridiron, las 4 logias volvieron a reunirse al año siguiente en la cervecería Goose and Gridiron, en el patio de la iglesia de St. Paul, para celebrar su primera reunión anual. Era el día de San Juan Bautista, un día que todavía hoy tiene importancia en la masonería. Ese día, el 24 de junio de 1717, las logias se declararon oficialmente una gran logia y eligieron a Anthony Sayer como su primer gran maestro. En la reunión se resolvieron otros 2 asuntos importantes. El gran maestro nombró a sus grandes vigilantes para el año y la gran logia decidió celebrar una gran fiesta anualmente. Como durante los primeros años de la Gran Logia no se llevaban muchos registros, no se sabe mucho más sobre el muy venerable Sayer ni sobre los logros de la Gran Logia en esa época. 3 años después, George Payne fue elegido Gran Maestro y escribió las regulaciones generales de un francmasón. Su obra se convirtió en parte integral de las constituciones de los francmasones, del Dr. James Anderson, que se publicó en 1723. Las Constituciones fue el primer libro publicado por la Gran Logia e incluía detalles sobre la historia y las regulaciones de la francmasonería. Pasaron varios años antes de que la Gran Logia expandiera su autoridad sobre las logias fuera de Londres.
De hecho, en 1725, una logia de York fundó la Gran Logia de toda Inglaterra en un intento de rivalizar y protestar contra la creciente influencia de la Gran Logia de Inglaterra. Ese mismo año se fundó la Gran Logia de Irlanda, seguida una década después por la Gran Logia de Escocia. Pronto, la masonería comenzó a extenderse por el extranjero a medida que el Imperio Británico seguía creciendo a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Las grandes logias en pugna continuaron operando en Inglaterra, negándose a legitimarse o reconocerse mutuamente durante décadas. Finalmente, en 1813, las dos grandes logias se unieron para formar la Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta nueva entidad se puso inmediatamente a trabajar para estandarizar el ritual, los procedimientos y las insignias de los masones y las logias bajo su jurisdicción. Hoy en día, los masones de todo el mundo continúan con las tradiciones establecidas por las 4 logias antiguas. Como muestra del impacto que ha tenido la Gran Logia de Inglaterra en el mundo, representantes de 136 grandes logias soberanas de diferentes países viajaron a Inglaterra en 2017 para celebrar su 300 aniversario. Es asombroso la vigencia y fuerza y fidelidad de los masones de su legado, que comenzó en las humildes paredes de las tabernas de Londres. La masonería se haya convertido en una hermandad global que toca los corazones de millones de hombres y sus comunidades hasta el día de hoy. En un mundo lleno de historias, no te pierdas ni un momento. Apóyanos. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra historia.